Mi nombre es Jonathan Rivero. Soy egresado de la Universidad Rafael Urdaneta en Venezuela y desde hace mucho he estado estudiando los comportamientos de la pareja, la familia y su dinámica relacionada con la sexualidad humana. Antes de continuar, me gustaría darle un agradecimiento al doctor Fernando Serrano por haberme tomado en cuenta e invitarme a la segunda cumbre internacional virtual en LAMSEX. Así como el agradecimiento a todo el equipo que hace esto posible y a todos ustedes los interesados en conocer y aceptar el reto de contribuir en el mundo de la sexualidad humana. Quiero presentarles la educación sexual en familia, lo biológico versus lo social. Vamos a ahondar un poco más en esto. En líneas generales, me hago una pregunta. La sexualidad humana, aun con todos sus recientes descubrimientos y la libertad de expresión, es una de las áreas de menor estudio científico y es una de las más explotadas por los medios de comunicación, redes sociales, la industria pornográfica e incluso los gobiernos en la actualidad. Entonces vemos a la familia como la célula de la sociedad, la primera fuente del aprendizaje de las personas. Y a su vez, la sexualidad humana es un resumen de todas aquellas manifestaciones que tiene un individuo más allá de lo biológico, lo sexual, lo psicológico, espiritual, y todas estas están integradas en esta persona, en este individuo. Si eso es así, el sistema de la familia está preparada para asumir la responsabilidad relacionada con la formación sexual de sus miembros. Mejor aún, pregunta, ¿cómo ocurre la dinámica entre el sistema, familia y la sexualidad de sus miembros? Para este caso, tomemos en consideración la familia y la sexualidad. Nos vamos a referir específicamente a los comportamientos, hábitos, cogniciones y tradiciones sexuales a la cual un niño o una niña pueden estar expuestos dentro de la dinámica del sistema familiar al cual ellos pertenecen durante todo este proceso de desarrollo psicosexual que nosotros ya conocemos. Un poquito como referencia, la evolución de las familias a través de la historia, tenemos que se formaron a través de clanes y las familias cazadoras recolectoras, todo este proceso que eran nómadas y luego como poco a poco pues, comenzaron a quedarse en tierras y a ser un poco más sedentarias y formaron las familias agrícolas. Luego se ve un inicio de lo que nosotros conocemos como la familia o el concepto de familia que hoy tenemos que entra en inicio de la preindustrial, la familia preindustrial, luego la industrial urbana y también tenemos la familia postindustrial que viene después de esta revolución industrial. Comenzamos nosotros a hablar un poco de esta familia contemporánea, para muchos tiene relación con los 90, para otros los 80, para otros tienen un contexto ubicado en el 2000. Y pues obviamente una proyección de lo que es la familia del futuro, lo que nosotros tenemos como expectativa que debería ser o que no. La sexualidad, tomando en cuenta una variedad de autores, la propongo desde la siguiente perspectiva. Una persona está relacionada con su sexo biológico, órgano sexual, el aprendizaje sociocultural, tomando en cuenta la teoría de la variante fisiológica y su función como propósito de la estimación y la limitación de su conexión energética, sea la interna o externa, la forma en cómo se expresa, integradas en la persona que está en constante retroalimentación con su ambiente. Todos conocemos la lámina maestra que nos presentan muchas veces en el CIPS o que nos han presentado expertos de la materia egresados del CIPS. Yo le hice una modificación y ya que hoy en día estamos hablando mucho del género y también siempre ha estado la parte energética, sin embargo hoy se está tomando en cuenta más este aspecto por esta cultura anglosajona. Entonces hablamos de que el género y el patrón sexual están ligados. Sabemos que es la diferencia que hay entre género y patrón sexual. Y le agregamos a esto esa conexión entre la función sexual y cómo se da y cómo se genera esta energía sexual. Algo que no se ve, algo que no es tangible todavía o medible, pero muchas personas la perciben y la sienten. Entonces, aquí les presento una propuesta de una nueva estructura, tomando en cuenta lo biológico, tomando en cuenta lo social y tomando en cuenta también esto energético espiritual.
La familia y la sexualidad, si nos ponemos a verlo desde las perspectivas biológico-social, dentro de lo biológico tenemos los lazos consanguíneos que pueden tener una familia, el crecimiento, sus cambios programados, la diferenciación sexual, todo lo que esté relacionado con el sexo, los hormonas, los genes, la necesidad de alimentarse en todos los sentidos, desde la perspectiva física a la perspectiva sexual también, la necesidad de comunicarse, la plasticidad cerebral, que hoy pues, tenemos muchos ejemplos y pruebas de su existencia y cómo funciona, y obviamente la selección natural, Darwin no lo podríamos dejar afuera. En la parte social, pues tenemos los lazos afectivos, los estímulos, todas estas son variables con las que va interactuando esta dinámica de la familia y la sexualidad. La interacción y la intervención del ambiente, los modelos de género, los patrones socioculturales a nivel sexual, los estilos de alimentación, modelos de comunicación, procesos de enseñanza-aprendizaje, reproducción asistida o la infertilidad que puedan tener las parejas y por ende pudiese limitar o no la existencia de una familia, la modificación genética y pudiésemos hablar también de las familias ensambladas, adoptivas. Quiero darles una pequeña reflexión. Antes de continuar, es muy importante resaltar que la mayoría de las investigaciones relacionadas con la sexualidad humana giran más en torno a la función, a la diversidad de género y a las disfunciones sexuales, posiblemente dejando a un lado el explorar con profundidad la dinámica existente entre la sexualidad dentro del sistema familiar, que es algo muy importante que nos puede apoyar más en este entender cómo funciona la respuesta sexual de entre las personas, entre una pareja, y también entender más hoy en día toda esta diversidad de género, diversidad sexual y las confusiones que esto puede traer por la falta de información, de educación, de formación. Desarrollo sexual integral se ve como ese proceso donde la persona, por medio de la dinámica enseñanza-aprendizaje, permite que lo biológico interactúe con las variables biopsicosociales de una persona. Y esto permite que se exprese, esto permite que esta persona al mismo tiempo se retroalimente dentro de su circuito familiar. La educación sexual, por el otro lado, tenemos que es ese proceso dinámico constante que puede ser espontáneo y también puede ser manejado o manipulado y que consta de elementos verbales, no verbales, en los que la información puede estar implícita como no puede estar implícita. Y al mismo tiempo, esto va influyendo en la integración o en la confusión de ciertos preceptos, conceptos relacionados con la identidad, la orientación, las necesidades que pueda tener una persona. Obviamente esto luego impacta en lo que es la relación de pareja, a su vez a la familia y sucesivamente impacta a la sociedad. Aquí hay elementos biológicos y elementos sociales que están en constante interacción y que dependiendo de cómo las personas lo vean, pues van a tener resultados diferentes, van a tener comportamientos diferentes, vivencias diferentes. La educación sexual integral está relacionada con la información, con la educación y con el adoctrinamiento. Es importante tener en cuenta que estas son formas en cómo se nos va presentando. Y también la educación sexual integral está dependiendo de los contextos en los que una persona pueda interactuar, comenzando con el hogar, como es el ideal, el colegio, el vecindario, las actividades extracurriculares, el medio religioso en el que interactúe y así sucesivamente. Y pues hoy en día mayormente los medios de comunicación, tenemos a estos niños, adolescentes que están con un dispositivo digital en sus manos y que tienen acceso a un sinfín de información en las cuales con orientación o sin orientación van creándose ya unas ideas relacionadas a lo que es la sexualidad. La familia debería ser el primer lugar en donde la persona recibe esta educación sexual, donde se le provee de seguridad, se le provee de muchos elementos afectivos que le brindan la capacidad de expresarse sexualmente y de adquirir mayor información. No todas las familias son así, algunas familias son desde un 50%, a otras personas son un 0%. Sin embargo, este es el ideal al cual nos gustaría ir llegando poco a poco. James
explica que los padres son piezas determinantes en el rompecabezas del adulto y que va armando cada uno de estos elementos, estos fragmentos, y va construyendo, les permite construir estos conceptos a nivel de género, a nivel de preferencia sexual, a nivel de expresión sexual, a nivel de confianza, a nivel de cómo son sus necesidades en el ámbito sexual. A su vez, Barroso comenta que este amor de los padres contribuye en el proceso de vinculación, triangulación, formación sexual que tienen los hijos. Sin embargo, él menciona que hay situaciones que pudiesen ser incómodas, las cuales él llama violentar las intimidades, a lo cual él lo conceptualiza de que es el instante en el que una persona interpreta las transacciones familiares por obligación y que esto lleva a que el afecto se desplace a resentimiento. Y esto se vuelve un efecto bola de nieve y va afectando en el status quo de una familia, y lo cual pues da origen a lo que él denomina un concepto de antifamilia y que se va proliferando en la sociedad. Hoy en día podemos tener muchos ejemplos de eso. Anteriormente no era tan frecuente como hoy. Hoy pudiésemos decir que hay muchas familias que su dinámica anda en un concepto de antifamilia. Para volver al tema, la dinámica sexual en la familia, si vemos desde la perspectiva biológica y social, que es lo que quiero hacerles énfasis, es un proceso interactivo. Lo biológico, por ejemplo, los genes y los cromosomas, de una u otra forma van a influir en cómo se relaciona una pareja. Les puedo dar un ejemplo. Los padres que tienen algún hijo con alguna deformación genética y esta reacción de ellos a nivel de la dinámica de la pareja va a influir en la dinámica familiar. Si el sistema inmunológico de una persona está muy bajo, también esto va a afectar en la dinámica. Por ejemplo, el niño tiene algún problema inmunológico, los padres van a reaccionar. Hay eventos naturales que van a afectar la parte biológica o el sistema inmunológico, y así sucesivamente. La parte cultural también puede afectar todo lo que es el proceso físico y cromosómico y genético de las personas. Entonces, tomamos como concepto de lo biológico todo comportamiento, circunstancia o evento dentro del ambiente que pueda ser medible, cuantificable y verificable por medio de instrumentos y que afecten a una persona. En este caso, estamos hablando de la biología del ser humano, que está determinado por su código genético, el sexo de las personas, que está determinado por sus cromosomas, el sexo de entre el varón y la hembra, que está diferenciado por la parte física. Son cosas que genéticamente vamos y que podemos ver desde la perspectiva biológica, que son un hecho y que son comprobables, medibles. La función sexual, que se activa de la presencia de un estímulo sexual, y obviamente el estímulo sexual luego va a ser determinado por elementos socioculturales, la genética. Y dentro de la perspectiva social, tomamos en cuenta todo comportamiento, circunstancia o evento de ambiente fenomenológico dialéctico que pueda ser sujeto a la interpretación basada en las creencias, valores y principios de un sistema familiar, sociocultura. Entre ellas, estamos hablando de que si es impuesto o no ante la sociedad, deja de ser natural. El aprendizaje es un proceso sociocultural que varía en el tiempo. La sexualidad humana es percibida bajo unas reglas sociales. Hoy en día, tomando esto en cuenta, hoy en día la diversidad de género no se veía igual que hace 30, 40 años atrás. Si vamos a cosas, a hechos, en el DSM-3 hablábamos de la homosexualidad como un trastorno. Hoy en día en el DSM-5 no se ve como tal. La búsqueda de las relaciones sexuales tiene una motivación incentivada por el ambiente también. Fíjense en los modelos que nos brindan los medios de comunicación de cómo debe ser una mujer y qué debe ser atractivo de una mujer hacia nosotros, o viceversa, de un hombre hacia una mujer. La reproducción humana está estrechamente relacionada con la realización social y psicológica de cada una de las personas.
Esto influye en el aspecto de que si no se logra tener hijos, para algunas personas llega a ser traumático, generar depresión y afecta. Entonces, fíjense cómo el aspecto sociocultural de un individuo, de una sociedad, puede influir en su estado ya biológico. La dinámica que existe entre la sexualidad de la familia y la educación sexual está enfocada más en el estilo y la forma en que los padres dan esta información que en la estructura que posea la familia, si son monoparentales, si los padres están juntos, si están divorciados, si son padres del mismo género. El estilo y la forma en cómo los padres integran la información, el conocimiento previo y se lo imparten a sus hijos y cómo luego se dé una retroalimentación en este sistema familiar es lo que va a impactar este proceso educativo. Bianco tiene mucha razón en decir que el ambiente influye mucho en el proceso de la formación y obviamente todos sus antecesores que han estado en este proceso. Pudiésemos decir que incluso en el proceso de educación sexual tiene un peso mayor que un 50%. Entonces pudiésemos decir que el reto de la educación sexual se basa en quién transmite el contenido sexual y en la forma y el estilo de transmisión dentro o fuera del sistema familiar. En la actualidad, los padres o guardianes primarios carecen de información y muchas veces accesan a información o la información que ellos poseen proviene de diferentes fuentes que no son confiables. Llámese una revista del estilo Cosmopolitan, como la pornografía, como redes sociales, todo lo que está relacionado con los influencers. Y a su vez, los hijos van a recibir esa información, ya sea por parte de sus padres desde esa perspectiva o ellos mismos accesan a ella. Entonces, volvemos a lo anterior. Es importante la forma y el estilo de transmisión de esta información sexual por parte de los padres. Y ahí es donde necesitamos enfocarnos. La educación sexual en el sistema de la familia necesita estar liderizada por los padres. Y estos padres necesitan estar preparados. En una investigación en el 2003 en la que participé con Márquez, hablamos de dos modelos expresivos dentro de la familia a nivel de la parte sexual. Está el modelo expresivo, que está caracterizado por la tendencia a la apertura sexual, y está el modelo representado, reservado, que está representado por la discreción e inhibición. Luego de eso, continué yo investigando y explorando más, y voy a agregarle unos 4 modelos más. El modelo represivo, que reprime toda la comunicación de tipo sexual. El modelo libertinaje, que lleva una expresión exacerbada de la sexualidad. Modelo defensivo, todas las transacciones de tipo que perciben a la sexualidad como una amenaza y activan mecanismos de defensa ante ellos. Modelos traumáticos, uno o varios estímulos que pues activan la ansiedad y reviven ciertos momentos dolorosos. O incluso pueden simplemente quedarse en las sintomatologías de ansiedad o de pánico. Todo esto de las comunicaciones me llevó a reflexionar un poco en cómo se da esta dinámica y les propongo o les traigo como propuesta esta espiral de aprendizaje sexual y que nos ayuda mucho a ver cómo la persona va retroalimentándose desde un principio de la familia y esta espiral luego se extiende hacia la familia y luego todo lo que son los vecinos y las amistades, el colegio, las actividades extracurriculares, medios de comunicación, redes sociales y relaciones que pueden ser intermitentes, vienen, van. Cada una de ellas van a influir y no hay un orden específico. Pudiese ser que los familiares están en un nivel primario y que en esa primera posición son los que le enseñan o les dan información sexual al individuo, en este caso al niño o adolescente, y también el momento en el que vaya a entrar cada uno de estos miembros va a impactar en este proceso dinámico de la conformación de identidad, género y todo lo relacionado con la sexualidad. Otra idea que quiero proponerles es el proceso de estilos de aprendizaje sexual,
cómo se van dando y que a medida de que esta variedad de mecanismos psicológicos y pedagógicos en los que una persona puede activar de forma consciente o no su aprendizaje sexual, va a llevarnos a estar más conscientes de ver estos estilos en cómo se va enseñando. Y esto va un poco más enfocado a cómo los padres lo dan. El modelaje, el andamiaje, manipulación, victimización. Estamos hablando de los retos, cómo llevan a percibir a los hijos la sexualidad como un reto, los dobles estándares o la doble moral. Estamos hablando del roleplay, grooming, los guiones sexuales de género, los gratificadores, los pares influyentes. Cada uno de estos procesos de aprendizaje, estilos de aprendizaje que pueden tener los padres va a influir en cómo la persona más adelante vea la sexualidad. Y entonces caemos en los retos de la educación sexual en familia. La preparación que necesitan los padres, cómo los padres necesitan adaptar cierta información, incluso adaptar su gesticulación al momento de hablar de sexo. Cómo existen ciertas controversias entre las percepciones conservadores liberales, ahí podemos tener padres, unos que son más liberales que los otros o conservadores. La diversidad sexual pues ya está expuesta, ya está en la mesa, necesitamos trabajar en ella y necesitamos saber cómo educar, cómo hablar sobre ella. Las investigaciones científicas y los resultados e interpretaciones que puedan tener también influyen. Hay muchas investigaciones que pudiesen estar manipuladas, no en los datos, sino en la forma en cómo se interpretan, o como otros a nivel de publicaciones mediáticas pueden manipularlas. Las redes sociales y la influencer, que está relacionado con lo que acabo de decir, los tabúes dentro del gremio médico también son importantes, que tomemos en cuenta que aún hoy el gremio médico tiene ciertos tabúes a nivel de lo que es la sexualidad y la educación sexual. La estructura de la familia, si son familias intraculturales, transculturales, eso tiene cierto reto, no tanto a nivel de la educación sexual, sino más a nivel de cómo esta estructura impacta en la interacción con la sociedad, la distorsión de los roles, cómo debe ser un varón, cómo ser una hembra, los géneros neutros. Todo esto es importante porque van influyendo en la percepción que tiene una persona, la variedad de estímulos en el ambiente que puedan controlarse o no controlarse también. Eso me lleva a ciertas dudas que quiero compartir con ustedes, ya para ir finalizando. Una de ellas es que la familia nace espontáneamente con el día a día, al igual que la sexualidad, o se construye de forma directiva. O sea, realmente vamos a dejar que la familia esté en un proceso espontáneo de formación o vamos a direccionarla. En otras palabras, vamos también a ser pasivos en la forma de, educar sexualmente a nuestra familia y dejar que otros sean más directivos con ella. Otra duda, ¿habría menos confusión si se educa de forma a las personas con contenido científico? O sea, si educáramos y formáramos a las personas con un contenido científico, ¿eso influiría diferente en cómo percibimos y cómo vivimos la sexualidad? La función sexual tendría, otra duda, la función sexual tendría menos tabúes si se conociera y respetaran los procesos de estímulo sexual de cada persona. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería si cada uno de nosotros conociera exactamente qué es lo que nos estimula sexualmente y a su vez al conocerlo y apoderarnos de esto nos llevara a compartirlo con nuestra pareja? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo influiría socialmente, por ejemplo, en las relaciones de pareja? ¿Habrían mayor o menores infidelidades? ¿Habría mayor o menor libertinaje en las relaciones de pareja? ¿Se darían más relaciones abiertas o cerradas? ¿Se darían relaciones en donde se intercambia parejas o no? ¿Donde hay relaciones de tríos, orgías? Son elementos, son conceptos que hoy están ya afuera, que ya los niños están hablando incluso de esto. Por ende, necesitamos poner nuestras botas y trabajar en ello. Otras dudas. ¿Las personas estarían más claras con su identidad sexual si los padres velaran por la formación sexual?
de sus hijos. Si un papá y una mamá estarían ahí abiertos a modelar y también abiertos a oír y a permitir un proceso abierto de discusión retroalimentativo, eso apoyaría más a nuestros hijos en su formación sexual. Otra duda, ¿una información y una guía sexual con base científica pudiesen influir en que las parejas manejaran menos culpas y pudieran disfrutar más de sus encuentros sexuales? Si la respuesta es sí, ¿qué es lo que está limitando que esto sea un hecho? ¿Sería posible que la pornografía careciera de tanto poder si las personas vieran la desnudez y la función sexual como una parte natural de las personas? ¿Hasta qué punto el estar influenciados por la pornografía, medios de comunicación, películas donde erotizan de repente diferentes elementos pudiesen ser diferentes y en comparación a cómo podemos manejar nuestra sexualidad con menos tabúes? Enseñar la relación entre la sexualidad y las relaciones afectivas reduciría los casos de abuso sexual. Es otra pregunta que pudiésemos hacernos. El volver a darle importancia y empoderar al sistema familiar contribuiría en el desarrollo psicosexual de las personas. ¿Es la sociedad la que le da forma al sistema familiar o es la sociedad la que define cómo funciona en una familia? Volvemos a la misma pregunta, si el pollo, el pollito o el huevo, ¿quién fue primero? ¿Cuál influye en cuál? ¿La familia en la sociedad o la sociedad en la familia? Todas estas dudas me llevan a hacer ciertas sugerencias. Una de ellas es que necesitamos generar nuevas investigaciones con un corte cualitativo que nos ayude a explorar más para qué los padres necesitan estar listos para asumir la responsabilidad de la formación sexual de sus hijos. Indistintamente que la respuesta sea que sí son importantes, necesitamos explorar a profundidad no solamente esto, sino todas las aristas desde la perspectiva de qué es importante, cómo beneficia, cuáles son los retos, cuáles son las limitaciones que se pueden encontrar, cómo podemos ayudar y propulsar a preparar y formar a estos padres para contribuir con este campo tan diverso y tan importante para el desarrollo de la humanidad. Soy de los que cree que la sexualidad es un eje transversal que está abarcando todas las áreas y que influye y a su vez las demás influyen en esta dinámica. Muchas gracias. Mis datos están en la pantalla. Pueden contactarme si tienen algunas dudas, sugerencias y les doy muchísimas gracias nuevamente al doctor Fernando Serrano, a todo el equipo y muy buen día.